Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, esta vez para resolver los ejercicios de sintaxis, sujeto y predicado de lengua, ¿vale? Como os dije, esto es la introducción más próxima que tenemos a la sintaxis y que luego en el instituto se os ampliará mucho, hablando ya de complementos, etc. A modo de recordatorio del vídeo que os hice, deciros que la sintaxis, a diferencia de lo que nosotros veníamos haciendo, que era la morfología, son palabras raras, pero análisis morfológico era decir qué tipo de palabra, el tipo de palabra que nos encontrábamos, si era un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, un artículo, un verbo, etc. Cuando hablamos de sintaxis o análisis sintáctico, ya no decimos qué tipo de palabra es, sino qué función realiza esa palabra o grupo de palabras dentro de una oración. Para ello, el primer paso es diferenciar sujeto y predicado en una oración, ¿vale? Y ya os dije cómo se hacía. Sujeto es quien realiza la acción, el que realiza la acción, o lo que realiza la acción, y todo lo demás es el predicado, que es la acción del verbo con los demás, las circunstancias y todo lo que hay demás. O sea, todo lo que no es sujeto es predicado. Así que vamos a resolver los ejercicios y a resolver las posibles dudas que vayan surgiendo, ¿vale? Venga. El primero, subraya de azul los sujetos y de rojo los predicados. Después escribe junto a cada oración si el sujeto es léxico o gramatical. Vale. Mario no vio la película. Os dije siempre, lo primero que tenéis que hacer para hacer un buen sintaxis y para vosotros entender es identificar dónde está el verbo. A ver, Mario no vio la película. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es la acción? La acción es ver, ¿no? O sea, la acción es vio. Vio es el verbo. Por tanto, si yo le pregunto al verbo, ¿quién es el responsable de esa acción? ¿Quién vio? O sea, Mario no vio la película. ¿Quién no vio la película? Mario. Pues esa respuesta es la que nos dice el sujeto. Por tanto, el sujeto es Mario. Bien. Y el predicado, todo lo demás. ¿Habéis visto? Que no hay dudas. Todo lo demás. Punto. Vamos a la segunda. El siguiente apartado lo hacemos después. Vamos a la segunda oración. Esa planta necesita más luz. Vale, ¿cuál es el verbo aquí? Bueno, pues el verbo es necesita, ¿no? Del verbo necesitar, esa es la acción. Necesita. Pues vamos a preguntarle al verbo. Por eso es importante identificar al verbo, porque es al que se le pregunta todo. A ver, verbo, necesita. ¿Quién necesita más luz? Y el verbo nos contesta, esa planta. Por tanto, esa planta es el sujeto. Y hay que contestar lo que viene. Si viene esa planta, no vale decir la planta. Aquí viene, ¿está escrito la planta? No. Aquí está escrito esa planta. Por tanto, hay que contestar lo que viene. ¿Quién necesita más luz? Esa planta. ¿Y cuál es el predicado? Todo lo demás. Bien. Aquí es donde viene la diferencia entre los dos sujetos, porque yo os dije, dentro del sujeto hay un sujeto que se llamaba léxico y otro que se llamaba gramatical. Y os decía, el sujeto léxico era aquel en el cual aparecía escrito en la oración, aparecía aquí escrito el sujeto. Por ejemplo, estos dos, aparece Mario y aparece esa planta. Por tanto, ese es un sujeto léxico. Y lo pongo. Léxico y léxico. Estos dos son léxicos. Ahora vamos a ver cuando el sujeto no aparece, pero nosotros lo intuimos y lo sabemos gracias al verbo. Ya veréis. Por ejemplo, ¿quieres palomitas? Vale. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es querer, ¿no? El verbo es quieres. Vale, pues le preguntamos, ¿quieres palomitas? ¿Quién quiere palomitas? ¿Quién? O sea, ¿quién? ¿De quién hablas? Pues quieres. ¿Qué nos quiere decir quieres? Pues tú, ¿no? Tú quieres. Si no sería quiero palomitas, queréis palomitas, quieren, queremos. No, pero es quieres, o sea, tú quieres. Por tanto, aquí el sujeto es tú y no aparece. ¿Vale? Por tanto, el sujeto de azul pues no existiría. Entonces sería algo que estaría delante y que tendría que poner tú y que nosotros lo pondríamos en paréntesis. Esto cuando vosotros lo resolváis en el instituto os lo van a pedir así. Y pones entre paréntesis tú, con tilde, y eso es el sujeto. Pero no viene escrito. Y todo lo demás, en este caso toda la oración, es predicado. ¿Vale? Y en la siguiente nos pasa lo mismo. Tiene mucha suerte. Verbo tener. ¿No? Tiene, ese es el verbo. Preguntamos al verbo. ¿Quién tiene mucha suerte?
Pues no lo sé, a lo mejor es Jaime, Juan, Rodrigo, tu primo, mi hermano, el profesor, pero como no nos lo pone, nos lo ponemos con un pronombre. ¿Quién tiene mucha suerte? Pues en general, él o ella, ¿vale? Por tanto, el sujeto no aparece escrito, lo ponemos nosotros, que sería él barra ella, ese es el sujeto, que no aparece escrito, lo ponemos nosotros, nos imaginamos que es él o ella, porque es lo que concuerda con el verbo tiene, y todo lo demás, en este caso todo lo que está escrito, es el predicado. ¿Y cómo se les llamaba a estas oraciones, a estos sujetos de aquí, que no aparecen en la oración, pero que existen porque lo adivinamos gracias al verbo, a cómo está conjugado el verbo? Estos sujetos se les llamaba sujetos gramaticales, ¿vale? Porque no están escritos. Gramatical. ¿Y gramatical? Bien. Espero que lo hayáis entendido, ¿no? Repito por si acaso. Cuando tenemos una oración tenemos que identificar bien el sujeto y el predicado. Para poder saber lo que es el sujeto, busco al verbo. Es fundamental buscar al verbo. En este caso, vio. Y le pregunto, ¿quién vio? ¿Quién, en este caso, no vio? ¿Quién no vio la película? Mario. Pues el que hace la acción, el que realiza la acción, Mario es el sujeto. Y todo lo demás predicado. Aquí lo mismo. ¿Quién necesita más luz? Esa planta. Pues esa planta es el sujeto, necesita más luz es el predicado. Cuando el sujeto aparece escrito en la oración, como aquí que pone Mario y aquí que pone esa planta, ese sujeto se le llama léxico. Y en estos dos casos en los cuales a la pregunta ¿quién quiere palomitas? No aparece escrito, pero sabes que es tú quieres palomitas, o en este caso él o ella tiene mucha suerte, ese sujeto que no aparece escrito pero que existe porque lo sacamos gracias al verbo, se le llama sujeto gramatical. O sea, todas las oraciones tienen sujeto, ¿vale? Todas las oraciones tienen sujeto, todas las que vamos a estudiar ahora, tienen sujeto. Si no aparece, no es que no tenga, es que sí tiene, pero tengo que sacarlo yo gracias al verbo. Y eso se llama sujeto gramatical. Bien, vamos al ejercicio número 2. Subraya el verbo de cada oración y escribe qué clase de predicado tiene cada una de ellas. Ahora vamos a los predicados, venga. Fiorella, que es un nombre italiano, Fiorella tiene muchos amigos. ¿Cuál es aquí la acción? ¿Cuál es aquí el verbo? ¿Amigos es el verbo? No, amigos es un sustantivo. ¿Cuál es el verbo? Bueno, Fiorella tiene, del verbo tener. Ese es el verbo, ¿no? Pues lo subrayo. Tiene. Voy a ir subrayando todos y luego digo qué tipo de predicado es. El concierto estuvo genial. ¿Cuál es la acción? ¿Concierto? No, concierto no es una acción. Concierto es un sustantivo. La acción, lo que se hace aquí, es estar. Estuvo genial, ¿no? El verbo estar, estuvo. En la tercera, la profesora parecía muy contenta. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? El verbo parecer, ¿no? Parecía. La siguiente, fue a la montaña hace 2 días. ¿Cuál es la acción aquí? ¿Montaña es la acción? ¿Contenta es la acción? ¿O la acción es, o sea, días es acción? ¿O la acción es fue? La acción de ir, ¿no? Fue. El verbo es fue. Del verbo ir. Cuidado porque también existe fue del verbo ser. Por ejemplo, él fue un niño muy majo. Por ejemplo, del verbo ser. Pero también del verbo ir. Él se fue a la piscina. Bien, y mañana será un día lluvioso. El verbo del verbo ser es será. Esa es la acción, ¿no? La acción es será. Tenéis que diferenciar muy bien, esto era morfología, decir qué tipo de palabra es. Cuando yo ya he identificado el verbo, ya puedo decir qué tipo de predicado es, ¿vale? El predicado he dicho que era todo esto, ¿vale? Lo subrayo en azul. Todo lo que no es sujeto, todo esto, todo esto, todo esto, todo, en este caso todo porque el sujeto es gramatical, y todo esto, ¿vale? En verde he subrayado el verbo lo he subrayado en verde. Y el predicado, os lo he puesto en azul para que lo veáis, no os lo manda el ejercicio. El ejercicio lo que os pide es
decidme qué tipo de predicado es cada uno. Y os dije, hay dos tipos de predicado, predicado verbal y predicado nominal. La única diferencia es la siguiente. El predicado nominal es todo aquel predicado en el cual el verbo es cualquier conjugación de los verbos ser, estar o parecer. Y el predicado en el cual haya otro verbo que no sea ninguno de estos tres se le llama predicado verbal. Por tanto, el primero, Fiorella tiene muchos amigos. Tiene, del verbo tener. ¿El verbo tener es ser, estar o parecer? No, ¿verdad? Es otro diferente. Por tanto, este es un predicado verbal. Voy a hacerlo más gordito. Verbal. Siguiente, el concierto estuvo genial. Estuvo es una forma verbal ¿de qué verbo? Del verbo estar, ¿no? He dicho que los copulativos, o sea que los nominales eran los verbos ser, estar y parecer. Por tanto, en este caso es el verbo estar, pues es un predicado nominal. Vamos con la tercera. La profesora parecía muy contenta, del verbo parecer. Ser, estar o parecer, nominal. El tercero, fue a la montaña hace 2 días. Fue, del verbo ir, ¿vale? Del verbo ir. No os confundáis con el verbo ser, claro, si alguno se piensa que es del verbo ser, sí, pero es del verbo ir. El verbo ir no es ni ser, ni estar, ni parecer, por tanto es verbal. Y finalmente, mañana será un día lluvioso, será ser, estar o parecer, será es del verbo ser, ¿no? Pues entonces es nominal. Es muy fácil, ¿a que sí? Súper fácil, más fácil que el sujeto. Aquí hemos analizado los sujetos, o sea, los predicados y en el ejercicio anterior los sujetos. Genial, vamos al tercer ejercicio. Tercero, completa las oraciones con un adjetivo y en cada caso di qué nombra una cualidad o un estado del sujeto. ¿Vale? Este es libre, lo podéis hacer como queráis. Os pongo ejemplos, os voy a poner mis ejemplos. Mi mascota es y tengo que completar con un adjetivo. Por ejemplo, mi mascota es... ¿podría poner un gato? No, porque un gato no es un adjetivo. Te pide un adjetivo, o sea que palabras que expresen cualidades, ¿vale? Pues mi... o estados, como pone aquí. Mi mascota es... preciosa. Preciosa que expresa una cualidad o un estado del sujeto. Es decir, expresa cómo está el gato, o sea, la mascota. Expresa cómo está la mascota o expresa cómo es la mascota. Expresa cómo es, ¿no? Una cualidad. Por tanto, cualidad. Segunda, Mauricio está nervioso. ¿Nervioso es una cualidad o es un estado? Un estado es cómo está alguien. Pues en este caso es un estado, ¿no? Porque es del verbo estar. ¿Cómo está? Nervioso. Se encuentra nervioso, ¿no? No es que sea nervioso, sino que está nervioso. No es lo mismo estoy nervioso que soy nervioso, ¿vale? Si yo dijera soy nervioso, sería una cualidad. Si yo digo estoy nervioso ahora, estoy diciendo que es un estado. Ahora mismo estoy nervioso. No lo soy normalmente. En este caso es un estado. 3. Él parecía triste. Él parecía triste. ¿Es una cualidad o un estado? Pues para estar triste, ¿no? Parecer triste. Un estado. Y por último, el edificio ha sido destruido, por ejemplo. Estas me las he inventado yo, ¿eh? ¿Es una cualidad o es un estado? ¿Cómo está el edificio? Destruido, ¿no? Un estado. Cada uno tendrá sus palabras, pero creo que identificáis. Y esto es para que veáis cómo, dependiendo del verbo, si es ser o estar o parecer, nos expresa pues diferentes cosas. Nos expresa una cualidad o nos puede expresar un estado. 4. Escribe una oración con un predicado nominal y otra con un predicado verbal.
Recuerdo, predicado nominal, todos los predicados cuyo verbo es ser, estar o parecer, o cualquiera de sus formas conjugadas. Yo estoy, yo soy, él será, hubiéramos sido, habríamos estado, habríamos parecido. Y luego los predicados verbales, que es con cualquier otro verbo. Por ejemplo, venga, predicado nominal. Pues mira, yo voy a escoger el verbo estar. Y voy a decir, por ejemplo, el niño estuvo dormido, ¿vale? Y en el otro caso, esta es la copulativa. O sea, la nominal, perdonad, nominal. Y la verbal, pues va a ser, pues yo qué sé. Pues mira, también con el niño, para que veáis la diferencia. Pues el niño jugó al fútbol. Y esta es la verbal. ¿Diferencias entre una y otras? Pues aquí lo veis. En una está el verbo estar y en otra está el verbo jugar. Así que la primera es nominal, ser, estar o parecer, y la tercera es verbal, cualquier otro verbo que no sea ser, estar o parecer. Y nada más, hasta aquí el vídeo corrigiendo los ejercicios de sintaxis. Espero que os haya gustado y ya veremos un poquito más sobre esto, poquito más porque ya estamos en la recta final. Esta semana ya llegamos muy a la recta final del curso, ¿vale? Un saludo para todos, aguantad el calor como podáis y un abrazo.